buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en este arranque de semana, día de puente para muchos. Saludos a quienes nos ven después de haber descansado todo el día. Mañana un aniversario más de la expropiación petrolera. ¿Cómo estás, Mon, en este día de puente? Bien, Dul, lista para traerles a ustedes la información destacada para que arranquen su semana pues con todo. Así es. Bueno, pues este fin de semana se registró en varias ciudades de México, como estaba estipulado, pues protestas y sobre todo una velada de luto nacional por el tema de las desapariciones aquí en México, en propósito del tema de Jalisco. Bueno, el día de hoy en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha presentado varios puntos para garantizar una mayor aceleración de las búsquedas y sobre todo mayor transparencia en cuanto a las bases de datos de personas víctimas de desaparición. Yéndonos hasta Nuevo León, vamos a darles los detalles sobre estas protestas de estudiantes del TEC Milenio que acusan presunto abuso sexual contra uno de los compañeros dentro de este centro universitario, Mon. Y en el Con Todo, ¿qué nos traes? En el Con Todo les tenemos información sobre el papel que tiene Estados Unidos con México, porque en este país recibimos pues toneladas de basura plástica desde allá. Nada más entre el 2015 y agosto del 2022 recibimos desde Estados Unidos casi 390 toneladas de plástico. Entonces es muchísimo. Les daremos los detalles de por qué está permitido, qué se hace con ese plástico que llega aquí a México. Va a estar bueno, Dul. No solo armas, sino también nos llega basura plástica. Entonces una breve pausa y arrancamos. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotras aún con día de puente. Saludos a los que están descansando. Saludos más a Ana G, por ejemplo, y a las demás personas. Nos dice, yo sí trabajé también como ustedes. Bueno, saludos en general y agradecimientos como siempre a sus likes, a sus comentarios. Y también pues bienvenidos los superchats. Bueno, pues vamos con la información. Este lunes 17 de marzo, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha respondido a la serie de protestas ciudadanas que se dieron no solo en afuera de Palacio Nacional, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, sino en varias ciudades de México, incluyendo Guadalajara, pues justamente la capital del estado donde se registró este hallazgo de crematorio y pues ropa de personas presuntamente víctimas de desaparición. Bueno, pues nuestra compañera Ana de la Torre se dio a la tarea de acudir a esta protesta en el Zócalo de la Ciudad de México y ella sobre todo pues levantó imagen para que seamos testigos, para quienes no pudieron ir, de visualizar qué fue lo que se vivió, más allá, sobre todo platicaba con ella en la mañana, más allá de lo último, es decir, cuando se intentó dar un portazo por parte de un grupo pequeño respecto a todos los protestantes pacíficos. Entonces corre video. Vamos a iniciar a leer el comunicado. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México. La desaparición de personas es un delito de lesa humanidad que a diario se comete en México. Este crimen se ha convertido en una pesadilla nacional y hoy ocupa las primeras planas de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Pero para quienes tenemos seres queridos desaparecidos, ocupa mucho más que espacio en la prensa. Es la razón de nuestro martirio, es tortura que no cesa, dolor sin fin y sin consuelo. Usted sabe que el campo de exterminio de Teuchitlán no es un evento aislado. La desaparición forzada de personas es un horror que se remonta en la guerra sucia
que continuó en el largo periodo neoliberal y se agudizó en el momento en que Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas, desde luego que no comenzó en su administración ni en la de su antecesor, pero tampoco se contuvo entonces ni se contiene ahora. Por el contrario, el fenómeno se generaliza y el dolor se multiplica en todos los estados de la República y alcanza a muchos sectores sociales. Hace 9 meses, una mayoría de votantes la eligió a usted para presidir la República. La felicitamos a usted y a tantos que han depositado su confianza en el proyecto que representa. Pero a pesar de la expectativa de tantas víctimas que también ejercimos nuestro derecho o ejercieron su derecho al voto, usted parece no querer voltear a vernos. No nos nombra, parece no escucharnos y no se dirige a nosotros. Sin embargo, queremos creer que usted sabe que somos madres y padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos, vecinos y amigos que buscamos con esperanza y zozobra, varillas y uñas a nuestros seres queridos. Usted debe saber que somos nosotras, las familias, quienes ante la omisión del Estado hemos asumido la responsabilidad y la carga de la búsqueda. Y a las buenas personas de Monterrey, que solamente quiero saber dónde está mi hijo. Si ya no está con vida, también estoy preparado para esta noticia, compañeros. Por la violencia, por el horror. Pero a pesar del horror, aquí estamos. Lo que nos mueve es el amor y la esperanza por encontrarles. No más campos de exterminio, no más violencia. Queremos a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres de regreso. Hace una semana un papá buscador buscaba a su hija y hoy lo tenemos aquí presente. Ya decíamos en la oración, ningún papá, ninguna mamá buscadora tiene que perder la vida. Él fue asesinado, no se murió, fue asesinado. Entonces, pues decimos Magdaleno Pérez Santos y decimos justicia. Magdaleno Pérez Santos, justicia. No debió morir. No debió morir. Bueno, ya escuchábamos parte de la exigencia de estos colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas. Y aquí, Dul, me gustaría destacar parte de este comunicado que compartieron los colectivos de familiares en la manifestación de este fin de semana. Una de las exigencias que hacen a los gobiernos estatales, al gobierno federal, es que se sancione a los servidores públicos que han permitido por omisión el horror que se destapó en Teuchitlán, Jalisco. También, pues, la identificación y entrega digna de los restos de las personas que han sido localizadas, no nada más en Teuchitlán, sino en los campos de exterminio y fosas clandestinas, pues, ubicadas por estos colectivos de familiares. También la exigencia de fortalecer las estrategias de búsqueda
y que se tomen medidas necesarias para atender e identificar a los cientos de personas que se encuentran en las fosas comunes. Esa es una exigencia que plantearon este sábado los colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país, porque la protesta se replicó en distintas entidades y hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre este tema y da a conocer la estrategia que seguirá pues su administración para dar cumplimiento a parte de estas exigencias. Así es, Mon, les adelantábamos, son 6 puntos y entre ellos pues se enfatiza este tema de ser más transparentes, de unificar los datos en una base. También, por ejemplo, tratar de agilizar las búsquedas con este mito de que tienes que esperar a 72 horas para ir ante el MP y denunciar una desaparición de algún familiar o de un conocido. Bueno, dice que se va a tratar a través de una ley, que esta semana estará enviando estas leyes al Congreso, pues justamente quitar estas famosas 72 horas, ahora sí a nivel nacional. El tema de la transparencia, también comentábamos, es porque también habrá una rueda de prensa por parte de la Fiscalía General de la República y el día de mañana acudirá también, ¿verdad? Mañana acudirá el gobernador de Jalisco, pero se va a reunir con la presidenta, él no va a estar en la conferencia, pero sí se va a reunir con la presidenta. Y lo que se anunció por parte de ese tema de la transparencia es que la Fiscalía General de la República va a dar su propia conferencia en la que explicará pues qué pasó en este rancho en Teuchitlán. También lo que comenta es que van a informar cuáles son las evidencias científicas y se hará pues el deslinde de responsabilidades, porque si antes se revisó este lugar no se anunció pues de todos estos hallazgos. De eso habrá información esta semana, es lo que anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum, y también algo que llama la atención de este pronunciamiento que hace en la mañana es el anuncio de no permitir la creación de más verdades históricas y el llamado a no ocultar nada. Por eso enfatizamos esta parte de la transparencia, no ocultar nada que pasó y pues esta cuestión del deslinde de responsabilidades. Bueno, antes de escuchar como tal estos puntos en voz de la presidenta, quisiera contrastar estos dos comentarios en el chat. Por un lado está Patricia Campos, sobre todo respecto a las imágenes que veíamos al inicio de Ana de la Torre. Muy valientes ahora con este buen gobierno, así hubieran sido con los usurpadores, particularmente desde Felipe Calderón, que inició la guerra contra el narco, y a partir de ahí se ve en las gráficas oficiales, con datos oficiales, se dispararon homicidios y desapariciones. Ana G. en contraste dice, ojo, muchos de los desaparecidos vienen desde 2006, 2009, 2010, 2011, por lo menos en Jalisco se sintió. Y si no hubiera entrado Morena, no habrían descubierto estos hallazgos. Sí hay cambio. Ahora sí, escuchemos como tal la respuesta del gobierno federal a estas protestas vistas a nivel nacional. Para el gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Por eso seguiremos en la tarea de buscar, localizar, identificar y atender a las familias de las personas desaparecidas. En el marco del humanismo mexicano, la atención a las víctimas de desaparición y otros delitos, así como su acceso a la justicia y el bienestar, requiere de nuestra máxima atención. Para lograrlo, estamos trabajando en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, lo cual es fundamental para evitar la impunidad. Actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos. Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y observar para que las fiscalías
y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Cada autoridad estatal, municipal, federal, fiscalías, Poder Judicial, debe asumir su responsabilidad. Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad es un eje de mi gobierno. Por ello he tomado la decisión de llevar a cabo las siguientes acciones inmediatas. 1. El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. 2. El próximo jueves estaré enviando varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión. La primera, una reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. En esta labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La segunda iniciativa se trata de una reforma a la actual Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para crear la base única de información forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal. Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso a personas fallecidas. Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas, incluidas la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital. 3. Incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización sin necesidad de esperar 72 horas, como todavía ocurre en algunos estados de la República. 4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal. 5. Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República como medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida. Y también recuerden que desde el sitio web de la Fiscalía General de Jalisco pueden consultar este catálogo de lo que han encontrado en el rancho de Teuchitlán. Hasta el momento, pues la base de datos tiene 1,308 fotografías de objetos como calzado, ropa, maletas, cobijas, cobertores y almohadas. Ese sitio, pues se los compartimos desde la semana pasada y sigue activo en la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Y Dul, vamos a cambiar de información porque hay ya una respuesta de la ex candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, después de que les informamos de la sentencia en contra de Malinali Gálvez Ruiz, la hermana de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Desde el fin de semana, pues se sabe que Malinali Gálvez apeló la condena de 39 años privada de la libertad que le fue dictada por el delito de secuestro de 2 personas en el 2012. Esta apelación se presentó desde inicios de marzo, cuando ella fue sentenciada. Será el Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca, en el Estado de México, quien decida si se confirma o se revoca esta sentencia. Esta mañana, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez habló del tema en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Ella fue cuestionada sobre las declaraciones de su hermana, unas declaraciones que fueron citadas, por ejemplo, por el diario La Jornada, y en estas declaraciones la hermana de Xóchitl Gálvez, Malinali Gálvez, reconoció que utilizó los contactos y el nombre de Xóchitl Gálvez para atraer a sus víctimas, entre ellas a Marcela y a su chofer Rodolfo, quienes fueron privados de la libertad el 12 de mayo del 2012 en el Estado de México, en un lugar también al que llegaron invitados por Malinali. Esa es la acusación que hay en contra de Malinali Gálvez, y hoy la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez pues responde a eso. Le cuestionaron en Radio Fórmula: ¿tú conoces esta parte de la información? Ella responde: eso es falso, eso es la campaña justo que han querido impulsar, no es cierto, no hay ningún otro delito de que se le investigue, es decir, a su hermana, no hay ninguna otra persona en el expediente que haya denunciado, que haya sido privada de la libertad por mi hermana, y yo a la víctima pues no era ni mi amiga ni nada. Eso es lo que dice hoy Xóchitl Gálvez en entrevista para Radio Fórmula, y en contraste lo que Luis Olmedo, hijo de Marcela Patricia Flores Domínguez, víctima de secuestro, quien señala a la hermana de Xóchitl Gálvez. En esa entrevista que da Luis Olmedo en mayo del 2024 a los periodistas, dijo lo siguiente: Xóchitl conoce a mi mamá, ella estuvo sentada con ella, no puede negar que su hermana no es culpable. Xóchitl Gálvez nunca ha tenido empatía con las víctimas. Pues esas son el contraste de las declaraciones entre la ex candidata presidencial y lo que señaló desde mayo del 2024 Luis Olmedo, hijo de Marcela, una de las víctimas de secuestro. Xóchitl Gálvez también mencionó hoy que la prueba que obtuvieron las autoridades para culpar a su hermana por el delito de secuestro fue obtenido a través de tortura. Y eso es algo que enfatizó. Vale la pena mencionar que la única prueba que tienen importante y con la que fue condenada a 89 años es una declaración que se obtuvo de manera ilícita, fue obtenida bajo tortura. Eso es lo que definitivamente me parece grave. Es parte de lo que comenta hoy la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Justamente el viernes por la noche, que fue cuando sale esta información en varios medios nacionales, información confirmada por nuestro colega, compañero Álvaro Delgado, la gran duda era la reacción precisamente de la ex senadora y ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Bueno, la tenemos solamente porque no lo hizo público como tal en sus redes o a través de su equipo de comunicación, como ha hecho público sus posturas en torno a otros temas políticos. Dices, le da una entrevista a Ciro Gómez Leiva y ahí vemos el cruce de versiones. Por un lado, vemos la versión de La Jornada, que a su vez señala que la propia Malinali Gálvez, ahora sentenciada por secuestro, reconoció que utilizaba el nombre de su hermana, una política, para atraer a sus víctimas de secuestro.
segunda fuente, pues Luis Olmedo, el hijo de Marcela Patricia Flores, una de las víctimas de secuestro de todo este grupo de secuestradores, incluyendo a la hermana de Xóchitl, esas dos versiones, y Xóchitl que dice que no es cierto lo que dice. Exacto, sí, diciendo que no, que esa versión es falsa. Pues ahí está. Nos vamos del tema de Xóchitl Gálvez a una detención importante que se anuncia el día de hoy por la Secretaría de Seguridad, importante tanto para las víctimas de El Salvador, pero también aquí en México, porque este personaje operaba aquí en México. Fue Francisco Javier N., alias El Veterano, líder de la famosa Mara Salvatrucha, y además uno de los 10 criminales más buscados por el FBI. Bueno, ya fue detenido en Veracruz, así lo informó la Secretaría de Seguridad. Las autoridades dijeron que su captura fue resultado de trabajos de inteligencia de todo el gabinete de seguridad. El veterano era buscado tanto por narcoterrorismo como por tráfico de migrantes y además crimen organizado. El FBI, que era quien lo estaba buscando, y lo identificaba como una figura clave dentro de los Mara Salvatrucha, no solo en El Salvador, sino en Estados Unidos y aquí en México. Ofrecía $250,000 por información para su captura. Después de ser detenido en Veracruz, es trasladado aquí a la Ciudad de México, pero su destino final es los Estados Unidos, que lo están pidiendo. Una corte de Nueva York, precisamente por estos delitos de tráfico de migrantes y narcoterrorismo. El veterano está acusado de ordenar actos de violencia además contra civiles y grupos rivales. En el año 2022, la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó cargos en su contra por diversos delitos. Es por eso que están pidiendo su extradición de México hacia allá. Además de liderar a la Mara Salvatrucha, se le atribuye la coordinación del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos a través de México, utilizando rutas clandestinas y redes criminales. Bueno, fue detenido en Veracruz, una de las zonas por donde pasa el flujo migratorio. Francisco Javier N. nació desde el 77 en El Salvador, tiene actualmente 47 años y su historial delictivo incluye la provisión de apoyo a terroristas y otras actividades ilícitas de acuerdo con los reportes. Y nos pasamos ahora, Dula, una información importante que se da a conocer en la conferencia matutina de este 17 de marzo. Es completamente distinta, no tiene que ver con violencia. Sí, pero da preámbulo al con todo que traes. Sí, un poco, ¿no? Esta cuestión de las empresas. Hoy, Mario Delgado, el titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció que las empresas refresqueras y de productos ultraprocesados acordaron no imponer amparos contra la prohibición de venta de alimentos chatarra en las escuelas. Recuerden que desde el 29 de marzo entrará en vigor esta regulación que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en los más de 258,000 planteles educativos del país. Para que lo recuerden, entre los productos que estarán prohibidos son los refrescos, los jugos industrializados, estas papas, donas, pasteles, helados. Lo que hoy mencionó el secretario de Educación es lo siguiente: hemos estado en pláticas con las empresas que venden estos productos de bajo contenido nutrimental y se ha acordado que no se ampararán y se sumarán a la estrategia de Vive Saludable. Destacó, por ejemplo, que una de las compañías que ha decidido acatar esta medida es Coca-Cola. Y esto es importante porque recuerden que desde que se discutía la implementación de este etiquetado frontal de advertencia, el de los sellos que nos dice si algo tiene exceso de azúcares, de sodio o otras sustancias dañinas, pues desde que se estaba discutiendo había distintos amparos promovidos precisamente por la industria de ultraprocesados, por la industria de bebidas azucaradas. Entonces, pues este anuncio que hace es importante. Las empresas acatarán la prohibición de vender productos chatarra en las escuelas, no se van a amparar. Pero lo que también llama la atención es que al menos aquí en la Ciudad de México ya hay amparos para, por ejemplo, la Universidad Panamericana, para el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y también para la Iberoamericana. ¿Para qué se han amparado estas universidades? Pues para poder continuar con la venta de comida chatarra dentro de las escuelas. Por ejemplo, desde el ITAM, desde la Universidad Panamericana, se obtuvieron suspensiones de jueces que han sido ya confirmadas por otros tribunales, y lo que han señalado, por ejemplo, los abogados del ITAM es que cuentan con contratos con terceros, pues para la operación de estas cafeterías que ofrecen alimentos y bebidas en sus instalaciones. Pues esto para contrastar que sí hay todavía hay
pues resistencia en las universidades, porque la medida aplicaría, para educación básica, pero también para universidades públicas y privadas. Por eso vemos los amparos que están promoviendo las universidades acá en la Ciudad de México. ¿La medida de la SEP es contra amparos de cualquier ente o solo empresas? Lo que anuncia hoy Mario Delgado, Sí. son las empresas. Dice que son las empresas las que dijeron que no van a oponerse a nada de esto. En las universidades Esa parte. es la universidad la que se está amparando para no Y acatar estos universidades lineamientos. privadas, decías, ¿no? La Ibero, el TEC, La Ibero, la UP y Universidad, el ITAM. Universidad Panamericana, ¿cómo se le dice? Donde estudió Peña Nieto, pero su casa... Su alma mater. ¿cómo Alma se mater, dice? esa. Sí, pues esas son parte de las universidades que se han amparado y que ha identificado pues justo organizaciones como el Poder del Consumidor, que llevan todo este tema del etiquetado, ¿no? Y de la importancia de que esté vigente en México. Y pues sí, Dul, eso nos da pie para hablarles de más empresas que contaminan y sobre todo del papel que tiene Estados Unidos en Mandarnos México. su basura. Así es. No solo armas, basura. Entonces, si nos apoyan con una breve pausa, muy, muy breve, y se arranca con el con todo Mon Antunes. Entre el 2015 y el 2022, Estados Unidos ha enviado a México casi 390,000 toneladas de desechos plásticos que son imposibles de reciclar, tanto en su país como acá en México. De eso les hablaremos hoy en el Con Todo. Pues nos arrancamos, Mon. Sí. Las exportaciones de desechos plásticos hacia México crecieron un 200%, nada más entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y todavía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pasaron de 58,243 toneladas en 2015 a 175,586 en el 2021. Se trata principalmente de plásticos que no se clasifican y plásticos de un solo uso. Es decir, son desechos imposibles de reciclar sin que dañen al medio ambiente y pues a la salud de nosotras y de nosotros acá en México. Los datos del Sistema de Información Arancelaria vía Internet, el SIABI, de la Secretaría de Economía, que están actualizados hasta el 2022, fueron sintetizados en la plataforma México Tóxico por distintas organizaciones civiles y exhibe cómo
pues las regulaciones laxas que hay aquí en México, donde todavía se permite, por ejemplo, la quema de residuos, pese a los impactos ambientales, han permitido que sigamos recibiendo cada vez más toneladas de basura plástica, principalmente desde Estados Unidos. Estamos viendo en pantalla una gráfica que nos permite dimensionar cuánta basura recibimos de Estados Unidos. Del 2015 a octubre del 2021 se han exportado 662.518 toneladas de desechos plásticos a México. El 94% de ese volumen pues es de Estados Unidos. Estamos viendo ahí todo lo que, el círculo azul, lo que representa la basura que viene de Estados Unidos, y un 3% de Italia, Alemania, Holanda y China. En total son otros 46 países representan el 3% restante de estas exportaciones de basura a México. Entre ellos pues están Brasil, Colombia, Venezuela, Australia, Arabia Saudita y Japón. Estamos viendo un mapa en los más rojos, los países desde donde más recibimos basura aquí en México. Vean Estados Unidos. Estados Unidos pues es el 94%, está súper rojo. Pero les decía, también hay otros países desde donde llega basura plástica cada año aquí en México. Esta información disponible en el sistema de información arancelaria muestra que las exportaciones de plásticos que más crecieron fueron en primer lugar las de tereftalato de etileno. Es un nombre muy complicado, pero ustedes lo identifican, todos lo identificamos como PET. PET que se usa pues en las botellas de refresco, en las botellas de agua o de aceite para la cocina. México pasó de recibir desde distintos países 2.000 toneladas en 2015 a 67.863 toneladas en 2021. Esto es muchísimo, es casi es 3.180% más. Eso es lo que creció toda esta cantidad de plástico que hemos recibido, específicamente de PET. Pero otras exportaciones que también crecieron en este periodo de tiempo de manera pues muy grande, un 176%, es una categoría que se ubica como los demás plásticos. ¿Por qué los demás plásticos? Pues porque es muy ambigua, pero esta categoría incluye, por ejemplo, recortes de plástico, desechos y otros desperdicios de plástico que no se pueden identificar. Y al no poderse identificar, pues también es más complicado garantizar que se puedan reciclar de manera limpia. Esto es algo que han identificado las organizaciones que crearon esta plataforma México Tóxico, y una de estas organizaciones pues es Malditos Plásticos, una colectiva pues que se dedica a evidenciar el daño que generan estos plásticos en nuestro día a día. Lo que estamos viendo en pantalla son las imágenes de dónde proviene la mayor cantidad de estos plásticos que vienen de México, de Estados Unidos a México. Y la plataforma México Tóxico identifica que en primer lugar, desde donde más provienen estas toneladas de plástico, son de San Diego, en California, que representó un 49% del total de desechos plásticos exportados a México del 2015 hasta agosto del 2022. En segundo lugar está Laredo, Texas, con un 41.8%, y en tercer lugar El Paso, Texas, que representa el 5.5% de las exportaciones. Estados Unidos, les decíamos, es el país que más basura plástica envía a México, principalmente desde que China prohibió en 2018 este tipo de importaciones. China las prohibió porque no pueden reciclar todo este plástico y por la contaminación que genera. Por eso, pues en ese contexto es que México recibió de Estados Unidos casi 390,000 toneladas de desechos plásticos. Les repito la fecha, entre el 2015 y agosto del 2022. Eso que vemos es lo que ustedes están viendo en pantalla, son las principales aduanas mexicanas de entrada de este plástico.
Monty, justo te iba a preguntar a qué se debía que pues aumentaron tanto estos envíos de basura plástica a Estados Unidos a México de 2015 al sexenio pasado. Antes se enviaban hasta China, pero supongo que era más caro y China cerró sus puertas y entonces lo que ahora China no acepta a Estados Unidos nos los mandan a nosotros. Sí, lo que me explicaban desde esta colectiva Malditos Plásticos es que ya desde antes Estados Unidos también enviaba a México y a otros países de Latinoamérica, pero pues justo cuando en el 2018 China cierra sus puertas, pues todo aumenta acá para México, todos estos residuos, desechos plásticos. Y bueno, pues por la cercanía justamente veíamos en el mapa justo las ciudades fronterizas de Estados Unidos llegan a las aduanas de ciudades fronterizas mexicanas, Tijuana, Nogales y demás. Entonces, pues también por cercanía y es menos costoso volver a México su basurero respecto al basurero de China que tenían más caro de echar su basurita. Sí, así, justo así lo describen desde Malditos Plásticos. Somos el patio trasero de Estados Unidos en cuanto a los plásticos. Envían lo que no pueden reciclar ni allá y que evidentemente tampoco vamos a poder reciclar aquí porque es muchísimo plástico. Sí. Y que no solo es PET, decías, hay otros tipos de plásticos y que no solo tengan en la mente, por ejemplo, las botellas de plástico de agua, sino son otro tipo de productos con plástico. Y de hecho, pues, ahorita que estaba viendo tu termo, a veces me parece irónico que en muchas pláticas de mesas de conferencias y demás se habla de la basura plástica, pero como en las conferencias se acostumbra a darles botellitas de agua a las personas, pues justamente están hablando de la basura plástica, pero traen su botella de agua de plástico que les dejan ya en logística. Entonces, pues también está bien que se vea que hay alternativas. Sí. El mío no porque está hecho de plástico como tal, pero bueno, es reusable. Bueno, sí, hay distintos tipos de plástico, justo ese lo puedes seguir utilizando, pero, por ejemplo, si ustedes han visto estos sueros, que también trae la botella, pues botellas de plástico, no es mucho más grueso que el PET, entonces es más difícil de doblar, de desintegrar, y eso pues es también parte de esta basura plástica que recibimos en México. Y estos, pues nada más datos, les decíamos, actualizados hasta el 2022. Ya ese sistema se dejó de actualizar, entonces pues tampoco hay como más reciente, ¿no? Información más reciente que nos permita saber cuánto plástico estamos recibiendo. Y también algo que detectan desde esta colectiva Malditos Plásticos, una de las que trabajó en la creación de esta plataforma México Tóxico, es que desde Estados Unidos pues se celebra el envío de estos desechos como si se tratara de un beneficio ambiental, porque fomentan el reciclaje. Así es como se muestra desde Estados Unidos, pero pues evidentemente estas empresas no aclaran que sus desechos se suman a toda la basura que ya genera por sí solo México. Y les decíamos, parte de lo que ha permitido que la basura plástica siga ingresando a México es que aquí sí se permite la quema de residuos plásticos. Y esta quema de plásticos pues genera sustancias, ¿no?, que contaminan, dañan nuestra salud. Vamos a escuchar, Dul, cómo lo explicó Claudia Romero, integrante de Malditos Plásticos, que ella explica el daño que generan estas sustancias al ser quemadas. Esto tiene que ver con todo el ciclo de vida de la producción de plástico, ¿no? Para que el plástico logre obtener las múltiples formas que nosotros conocemos, se le añaden aditivos, que en gran parte son pues aditivos tóxicos, ¿no? Lo que te permite que el plástico sea duro, que sea transparente, que si lo puedes doblar, etcétera, ¿no? Todas esas cualidades. Entonces, al no tener un control de sustancias, como bien mencionó Alain, más que los residuos puedan llegar pues sucios, entonces eso implica que al momento de meterlo en cualquier proceso de incineración, coprocesamiento, carbonización, etcétera, libera estos tóxicos. Entonces, al liberar estos tóxicos y al generar microplásticos, están impactando tanto al aire, el suelo, también a la salud del cuerpo, ¿no?, de todas las especies vivas, ¿no?, que hay en el territorio donde llegan y pues en el planeta total, ¿no? Entonces, una de las consecuencias en el impacto de la salud que tiene
pues todos estos aditivos es que son disruptores endocrinos. Entonces afectan a la fertilidad, te producen cáncer, afectan al sistema inmunológico, al sistema respiratorio, al sistema nervioso central. Entonces realmente hay un gran impacto a la salud, y lo cual también nos preocupa que se deje de lado esta visión de la preservación de la salud y por supuesto violación de derechos humanos, ¿no? Entonces todos estos procesos que se conocen como soluciones verdes en realidad están impactando en su gran mayoría a la población y a los territorios. Bien, después de escuchar pues esta explicación de una de las integrantes de la colectiva, que el nombre me parece muy chistoso, Malditos Plásticos, por justamente todas las afectaciones a la salud y demás, también plantean la exportación de desechos de plásticos de Estados Unidos a México, o sea, lo que nos mandan para acá, representó un valor de $225 millones entre 2015 y agosto de 2022, de acuerdo con estas organizaciones creadoras de México Tóxico, que a su vez utilizan información de Datasur. Pero estas empresas involucradas en el envíos, en el intercambio de esta basura, son las únicas que se benefician de estos recursos. Esto sucede porque las transferencias de materiales entran dentro de los acuerdos comerciales del TEMEC, que también era una de mis dudas, qué bueno que la respondes. Si beneficia justo este libre comercio, bueno, así como lo beneficia a empresas automotrices, también está beneficiando a quienes regresan sus productos, pero ya con pura basura plástica. Es justamente como lo explican tanto Claudia Romero como Alain Castruita de Malditos Plásticos. Pues estas transferencias de materiales entran dentro de los acuerdos comerciales del TEMEC, del Tratado con Estados Unidos y Canadá, y están dentro de una categoría o un arancel que precisamente no paga impuestos. Hay incluso empresas de Estados Unidos que tienen algunas filiales aquí en México, entonces por eso es que el intercambio monetario se da entre las mismas filiales de la empresa, ¿no? Digamos que lo que hace el país o lo que hace México es agilizar esos permisos para que entren, ¿no? Porque en teoría todo debe tener un permiso para entrar, para ingresar al país, ¿no? Entonces, el beneficio como tal monetariamente no se refleja en el país, al contrario, vemos más impactos negativos por la contaminación, pero sí un beneficio se queda en estas empresas, ¿no? Entonces, lo podemos ver con estas filiales o algunas otras empresas que deciden aceptarlos, aunque no sean filiales, entonces el beneficio queda en estos dos actores. Bueno, y aunque hay información sobre las empresas que reciben y exportan la basura plástica en México, no hay información hacia dónde se distribuyen las toneladas ya cuando entran al país. Es decir, si tienen identificadas estas empresas, pero pues ya una vez que llegan a México, ya no es tan claro el qué se hace con todos esos plásticos. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que hay plantas pues dedicadas a quemar estos plásticos y es ahí donde llevan parte de estos desechos. Por ejemplo, desde enero del 2021 entró en vigor la enmienda de plásticos del Convenio de Basilea. Así se llama, y esta enmienda lo que busca es controlar estos movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminarlos. Aunque entró en vigor en el 2021 y aunque México forma parte de este convenio desde 1992, pues justo el 2021 es un año en el que se identificó todavía muchas toneladas de plástico llegando acá a México. Y justo lo que denuncian las organizaciones civiles, los activistas, es que preocupa que las autoridades mexicanas sigan viendo la recepción de estos desechos plásticos como un beneficio económico. Incluso en el 2020, cuando el expresidente López Obrador solicitó al Senado la aprobación de esta enmienda del Convenio de Basilea, se refirió a la importancia de suscribir esta enmienda porque, así se lee en el escrito que envía al Senado, ayudaría a promover el uso de infraestructura nacional para reciclar residuos de países cercanos, y esto activaría la economía del país, la creación de empleos y la generación de divisas. Es una de las alertas que hacen las organizaciones, que se está defendiendo como una manera pues de generar empleos, de mejorar la economía del país, pues pese a todos estos impactos negativos a la salud y al medio ambiente. Les decíamos, la regulación ambiental de México sí permite la quema de residuos y de estos residuos en hornos cementeros. Cuando se está quemando todo este plástico es que genera gases y emisiones
tóxicas. La plataforma México Tóxico también presenta, por ejemplo, a las empresas que están autorizadas por la Semarnat para el incineramiento de estos residuos y ahorita que les mostremos el mapa, pues van a ver ustedes que están ubicadas en el norte del país, pero también en el centro, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Son esos puntitos rojos. Esas son las empresas autorizadas por la Semarnat, ahí se ubican, para el incineramiento de estos residuos. Y pues para ponerles un ejemplo, en el 2023 la compañía estadounidense Direct Park Recycling anunció que establecería una nueva planta de recuperación de reciclaje de PET en Mexicali, Baja California, para fabricar vasos, tapas, y que esta planta sería financiada por una coalición que lleva el mismo nombre y que integra, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, a Danone, a Walmart, a Colgate, a Nestlé y a PepsiCo. Desde entonces, pues lo que alertaban es que es una muestra más de el colonialismo plástico, así lo llaman, una manera de seguir colonizando otros países con sus desechos. O sea, no son cualquier basura plástica, sino con marcas de por medio y de allá. Ajá, eso en el 2023 se quería instalar esta planta de recuperación de PET, de reciclaje en Mexicali, Baja California, y lo que recuerdan desde Malditos Plásticos es que el anuncio se hace el mismo año en el que desde Estados Unidos se anunció que el Super Bowl se caracterizaría por ser el más sustentable. Ajá, entonces a la par estaban anunciando la creación de esta planta para reciclar aquí su PET. Y en esa ocasión, en el 2023, las autoridades de Mexicali confirmaron que no contaba con permisos esta planta para operar. Vamos a escuchar cómo lo explicó Alain Castruita de Malditos Plásticos. En México es legal incinerar los residuos. Ese es el estado del legislativo de nuestro país. Es decir, por varias décadas en hornos cementeros es legal incinerar residuos de difícil aprovechamiento o reciclaje, como por ejemplo residuos biológico-infecciosos, las llantas, los neumáticos. Ya se tiene más de 10 años ingresándolos a los hornos cementeros. Entonces, si a este universo que ya se venía utilizando en nuestro país de manera legal, le vamos agregando este nuevo fenómeno de este incremento progresivo de residuos sólidos, en particular plásticos, es un tema complicado. Entonces, hablando de incineración en hornos cementeros, tenemos como estudio de caso la región tolteca, ¿sí? Que es Hidalgo, Estado de México, donde hay una cantidad importante de cementeras que constantemente están haciendo emisiones al ambiente. Entonces, se conoce que de a poco esos proyectos han ido incorporando estados de la República donde celebran contratos para gestionar residuos sólidos urbanos, o sea, los de las casas. Entonces ya es una tendencia. Entonces, por eso desde el colonialismo de la basura nos preocupa que si a eso se le va sumando también los residuos plásticos. Tenemos otro estudio de caso muy interesante del Super Bowl del 2023, que se llevó a cabo en Arizona, Estados Unidos, donde ellos anunciaron con bombo y platillo que iba a ser el primer Super Bowl que iba a considerarse basura cero. Pero la idea era enviar a México todos los residuos de PET, o sea, residuos de botellas de plástico, a México para su reciclaje. Pero resulta que todo eso estaba conectado con una planta que estaba construida en Mexicali, que sin tener los permisos ambientales ya habían hecho esos anuncios con el Super Bowl. Entonces, dada la actividad y la denuncia de la colectiva Malditos Plásticos, la gobernadora llega a su atención y clausura la planta por no contar con la documentación ambiental. Entonces, de ese tamaño son los negocios transfronterizos de residuos plásticos. Dos temas, Nabor Lozada, @2 con todo, toda la producción.
Dice, ¿podrían por favor compartir el link de esta entrevista de plásticos tóxicos? Porque justamente está en Estudio B, el canal hermano de YouTube de Sin embargo al aire. Si le puedes, por favor, a Nabor Lozada, compartir toda la entrevista aquí en el chat. Y segundo, Gerardo Meléndez, que creo ya se respondió la pregunta, decía, ¿qué hace entonces México con tanta basura plástica que le envía a Estados Unidos ahora que somos un nuevo patio trasero luego de que China le cerró el changarro? Pues explicaban los de malditos plásticos, primero se incinera y segundo se trató con una planta recicladora, pero me decía se clausuró en 2023. Ajá, sí, la cuestión de las empresas que sí están permitidas, que tienen el permiso de incinerar en estos hornos cementeros, en el mapa que veíamos están, por ejemplo, en Monterrey, en Tamaulipas, están en Guanajuato. Te ríes por la mala calidad del aire, ¿verdad? Sí, exactamente, o sea, es justo lo que destacan, ¿no? O sea, son... Ahorita la están sufriendo horrible los de Monterrey y se lo dice alguien que vive en la Ciudad de México, que también cuando regresas después de haber estado en otro lugar, te huele horrible. Pues sí, fíjate, aquí también en el estado... En la Ciudad de México, pues también tenemos mala calidad de aire continuamente. Pues en el Estado de México, en Tlalnepantla, también hay incineradoras de estos residuos en el Estado de México, en Hidalgo. Por eso es que también la pasamos bastante mal con el aire. Y pues la entrevista completa la encuentran en Estudio B, ahorita les compartimos el enlace. Y también esta plataforma es bastante interactiva, México Tóxico, y son datos pues actualizados en el caso de Estados Unidos, México hasta el 2022, pero pues también tiene todo el desglose de cuántas toneladas vienen o llegaron a México desde el 2015, así mexicotóxico.org, y ahorita les compartimos la entrevista. Quienes da el permiso de incineración son los responsables, dice María Romero. Bueno, pues justo hablando de Monterrey, particularmente de Nuevo León, nos vamos rápidamente, Mon, a la sección de Al Cierre con un tema que está pasando desde la semana pasada allá en Nuevo León y que tiene que ver precisamente con jóvenes del TEC Milenio. Bueno, pues ya desde la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya se está indagando los señalamientos de presunto abuso sexual dentro de esta universidad llamada TEC Milenio. Esto, y de acuerdo con alumnos de la universidad que a lo largo de estos días han estado protestando tanto dentro de la universidad como en redes sociales, pues estudiantes cometieron este presunto abuso sexual contra uno de sus compañeros de edad de 16 años y que además, de acuerdo con los estudiantes y familiares, pues tiene la neurodivergencia de déficit de atención. En el comunicado que planteó la Fiscalía en Twitter, dice lo siguiente: la Fiscalía de Justicia de Nuevo León reitera su compromiso de realizar las investigaciones con diligencia, reforzada con enfoque en derechos humanos y perspectiva de niñez y adolescencia. Estamos hablando de menores de edad, la víctima de 16 años. Eso por parte de la Fiscalía. También por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues él desde hace unos días tuiteó que ya tiene conocimiento sobre estos hechos en el campus Las Torres de la Universidad TEC Milenio, ubicada en Monterrey. Ante este presunto abuso sexual, les decía, se han movilizado los estudiantes, compañeros de la víctima, tanto dentro del plantel como en redes sociales. Dentro del plantel, pues han acusado con varios carteles que los directivos están presuntamente encubriendo a los agresores y están llevando a cabo también, de acuerdo con los estudiantes, represalias en contra del propio estudiante víctima que denunció este abuso sexual. Bueno, en una de las tantas pancartas que colocaron en pasillos de esta Universidad TEC Milenio, allá en Monterrey, se señala lo siguiente: en TEC Milenio, si usas ChatGPT, es decir, esa inteligencia artificial que se ha vuelto tendencia que la utilizan para hacer tareas, si usas ChatGPT o copias en un examen, te expulsan. Pero si violan a un chico, protegen a los abusadores, es lo que dice un cartel. Justamente ante estos señalamientos de que se están protegiendo a los abusadores o los presuntos abusadores, el propio gobernador Samuel García tuiteó lo siguiente: en Nuevo León, las víctimas cuentan con nuestro apoyo total y daremos seguimiento al caso hasta que se esclarezca lo sucedido. Y si hubiera delito, se castiga a los responsables. Y aquí viene lo más importante, quiero que quede claro: este gobierno no protege ni protegerá a ningún agresor. De acuerdo con el gobierno. Sí, Dule, pues ya decías, desde hace unos días se detectaron estas movilizaciones de estudiantes y siguen, ¿no? También pronunciándose en redes sociales.
Sí, hasta la fecha, insisto, pues justamente por la generación que pertenece la víctima de presunto abuso sexual por parte de propios compañeros de la universidad, pues han utilizado redes sociales y también ya en el mundo real, en el mundo físico, pues incluso ha habido como diálogos entre los padres y madres y también los propios estudiantes. Entonces, pocas veces se ha visto que dentro de una universidad sean las protestas como tal, pero pues se metieron con uno de sus compañeros que además subrayan, enfatizan, es un compañero neurodivergente. Pues les seguiremos informando que cómo avanza esta denuncia, este caso, y ya nos vamos a despedir. Nada más, pues aquí agradecerles a ustedes que nos vieron hoy, lunes 17 de marzo, que nos dejan sus comentarios, sus likes. Memo H guardó un comentario que nos puso hace un rato. A ver. Nos decía, ¿por qué le dan atención a la noticia de una ex candidata del partido minoritario? ¿No será más importante hablar de los morenistas traidores al partido mayoritario? Bueno, a Memo le compartimos que justo el versus del día de hoy en el que estuviste, hablan de estos perfiles que Morena sigue arropando y que no hay tampoco pues mucho interés de dejar fuera. Entonces, pues también ahí tienen una recomendación, ver el versus del día de hoy. Y ahora sí, con eso nos despedimos. Pues muchas gracias. En producción, Nailce García, Ana de la Torre, que ahora además de diseño nos apoyó con un reporteo. También Lluvia Hernández y Luis Mata, y a ustedes por estar con nosotras a pesar de ser puente, y para quienes ya reinician su semana, pues que les vaya muy bien, descansen. Sí, les dejamos caer con el Gente Así. Dale. Bien, hablamos de esto. Esta mujer fue detenida por manejar en estado de ebriedad y, como lo dicen los policías en el video, por ir en sentido contrario. Cuando los agentes se acercaron al auto, ella los grabó y subió el video a sus redes sociales con el tema Canción sin miedo de la cantautora Vivir Quintana, un himno contra la violencia hacia las mujeres. Con ello, sugirió que podría haber sido víctima de una agresión, pero el reportero Carlos Jiménez recibió este otro video donde se observa y se escucha que es ella quien los agrede. Estás en sentido contrario. Está en sentido contrario. Sí, obviamente, porque estoy molesta. Grave. No me estés tocando, pendejo. Dame permiso, no. Que estás en sentido contrario. ¿Quién eres, pendejo? ¿Tú quién eres? A ver, en sentido contrario. A ver, te voy a grabar. Sí. Señorita, déjenos ayudarla, señorita. ¿Ayudarla qué? ¿Ayudarla qué? ¿Cómo que aquí está en sentido contrario, señorita? Lo hice a propósito, no lo hice ¿Va a lastimar a alguien, señorita? No voy a lastimar a nadie, no voy a lastimar a nadie. Permítame que se estacione bien, la van a ayudar. No, a mí no me vas a ayudar. Entonces, hay que echarse de reversa y hay que acomodar el vehículo. Dile aquí a tu amigo. Por favor. Dame permiso. Dame permiso. O quita tu vehículo. ¿Estás enfermo o qué? Quita tu vehículo. Quita tu vehículo. Primero, para hablarle a una mujer, tienes que aprender el lenguaje de respeto. Recordarán este tercer video, donde otra mujer amenaza a un conductor de Uber con acusarlo de acoso sexual porque básicamente el tránsito iba lento y a ella se le hacía tarde para llegar a su destino. Yo no voy a manejar aquí. Apúrate, no me interesa, apúrate, aprende a manejar, tengo que llegar a mi trabajo. Pues perdón, pero yo no voy a manejar aquí. Apúrate. Perdón, señorita, yo no voy a manejar. Apúrate. Me viene acosando, me viene haciendo preguntas extrañas. ¿Qué pasó, compañera? ¿Avanzas o te avientas 5 años de cárcel? Los movimientos feministas y los movimientos de mujeres que no necesariamente se identifican con el feminismo han logrado conquistas importantísimas en la igualdad de género o contra el sistema patriarcal y el sexismo. Sin embargo, se ha visto que estos avances son utilizados también para fines personales. Tanto mujeres como hombres en diferentes circunstancias y espacios, por ejemplo, desde las instituciones, han utilizado el discurso feminista y sus logros para beneficiarse. Las mujeres que protagonizaron estos casos utilizan la legítima lucha de millones de mujeres. Se aprovecharon de lo que otras consiguieron y que en esa batalla incluso muchas han sido asesinadas. Pienso en Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Freire Escobedo, una adolescente de 16 años víctima de feminicidio. Marisela fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 cuando protestaba por el feminicidio de su hija en 2008. Gracias a la lucha de miles de madres de víctimas de feminicidio o de desapariciones, hemos conseguido leyes y políticas para prevenir y sancionar la violencia feminicida. Créanme que esta discusión se
tiene también dentro de los movimientos feministas y en los movimientos antirracistas. Y las críticas que se hacen son al feminismo hegemónico, al clasismo y al racismo de muchas mujeres y otras personas que para nada se nombran feministas, pero instrumentalizan la lucha a su conveniencia. Porque en todos estos casos observamos clasismo por parte de estas mujeres. Por ejemplo, una le llama naco a un policía, una palabra utilizada contra personas empobrecidas o de origen indígena. La otra mujer, la del Uber, por la manera en la que le habla al conductor, parece que quiere relegarlo a un lugar de servidumbre. El clasismo y el racismo van casi siempre de la mano porque ambos provienen de un pensamiento de blanquitud. Y la blanquitud no tiene nada que ver con el color de piel, sino con un pensamiento colonizador o de superioridad. Se manifiesta cuando las personas ejercen privilegios, desprecian lo popular, lo indígena, lo pobre, el mal gusto en el vestir, lo no heterosexual y refuerzan la exclusión de quienes consideran inferiores. De nuevo, es cierto, hay mucha gente así, como estas mujeres que usan las luchas feministas para inventar una agresión, y hay que señalar sus acciones y no en un afán punitivista de funarlas, castigarlas por lo que hicieron y subirnos nosotras y nosotros en un pedestal de las mejores personas, o peor, aprovecharnos ahora de ellas y pretender echar abajo a un movimiento que señala nuestros machismos, sino que lo que están haciendo socava la credibilidad de las víctimas y alimenta la desconfianza hacia las denuncias de acoso. Estos actos de manipulación no invalidan o no deberían invalidar décadas de lucha feminista y por los derechos de las mujeres diversas, pero sí exponen el clasismo y el racismo. Mi nombre es Blanca Juárez y esto es Gente Así.